Y de Chile nos vamos a ir a Colombia. El tema del momento en Colombia es obviamente esta propuesta de Gustavo Petro de ir por la vía de una reforma, o mejor dicho, una consulta popular para lograr que avancen estas reformas que están trabadas en el Congreso. Una, la reforma de la salud. La otra, la reforma laboral. Y tenemos la posibilidad de conversar en este momento por la pantalla de DNews con el ministro Antonio Sanguino, que es justamente el ministro de Trabajo de Colombia. ¿Cómo le va, ministro? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Cómo te va? Me complace mucho saludarte y saludar a toda la gente que nos ve en el sur del continente, allá en el Cono Sur y por supuesto en Argentina. Muchas gracias. Gracias, ministro, por su tiempo. ¿Por qué el presidente decide ir por la vía de una consulta popular para avanzar por lo pronto con esta reforma laboral que lo compete a usted, por supuesto? Porque hemos venido presenciando un bloqueo institucional que han venido protagonizando un grupo, una minoría, hay que decirlo, un grupo de 8 senadores de la República en una de las comisiones del Congreso, en la Comisión Séptima del Senado, que el año pasado hundió la reforma a la salud y que ahora pretende hacerlo con la reforma laboral. No pudo hacerlo con la reforma pensional, por fortuna, pero esta vez quiere hacerlo con una reforma que busca transformar, reformar las reglas de juego del mundo del trabajo en Colombia en una perspectiva de trabajo digno y decente. Y lo han hecho mediante una maniobra, radicando una ponencia de archivo del proyecto para negar a la Comisión Séptima y a la plenaria del Senado una discusión que debe ser un debate democrático, como en toda sociedad democrática. Y nos queda entonces como alternativa ante ese bloqueo acudir a un mecanismo que está previsto en la Constitución de Colombia y en las leyes de la República, que es el de la consulta popular, para que sean los ciudadanos los que se pronuncien respecto al contenido de las normas que vienen en esta reforma. Es sacar de las estrechas 4 paredes de la Comisión Séptima del Senado a la calle y a la ciudadanía una decisión que es de todos, una decisión que compete el derecho y la vida de 22 millones de colombianos y colombianas que constituyen nuestra fuerza laboral. Ahora, ministro, ustedes hablan de bloqueo institucional, pero ¿no forma parte del juego de la democracia que si hay un sector de la dirigencia política con representación parlamentaria que no está de acuerdo con las reformas, vote en contra? ¿Por qué sería un bloqueo como si fuera algo prácticamente contrario a la institución si es, en definitiva, el juego de la democracia? Porque si son mayoría, pues sencillamente abren el debate, permiten que debatamos las ponencias, que nos demos la oportunidad de que ellos nos convenzan con sus argumentos o de que nosotros los convenzamos con los nuestros y finalmente voten el articulado. Pero es que lo que están haciendo es negarnos votar el articulado con un artilugio que está siendo reiteradamente usado, que se conoce, digamos, como una práctica de filibusterismo para evitar que el Congreso haga lo que le corresponde hacer, que es deliberar, discutir y decidir. Así que ello, digamos, en la práctica bloquea institucionalmente al país, entre otras porque estas reformas no son un capricho del presidente de la República. Estas reformas fueron pedidas por los ciudadanos en el estallido social del 2021 y en el paro nacional del 2019, que fueron recogidas por la campaña del presidente Petro y fueron votadas mayoritariamente por más de 10 millones de colombianos cuando eligieron al presidente de la República. Este es el voto programático que mayoritariamente respaldaron los ciudadanos. Y ellos, como perdieron la elección, se han dedicado a bloquear lo que mayoritariamente ya los colombianos votaron en las urnas. Como no quieren permitir que estas reformas
tengan el trámite democrático respectivo, pues volvemos a las urnas para que sean los colombianos los que reiteren su voluntad de cambio en estas reformas sociales que son vitales y que son necesarias para garantizar los derechos de todas y de todos los colombianos. Sin dejar de lado el procedimiento, que probablemente después volvamos en el marco de esta conversación a la forma en la cual quiere llevar adelante la reforma del gobierno, me interesa meterme un poquito en el contenido de la reforma. Hoy Colombia, usted obviamente va a estar de acuerdo, tiene un grave problema en su mercado de laboral. Creo que las últimas estadísticas hablan de 11% de desempleo, es una tasa de por sí muy alta, mucha informalidad laboral. Es cierto que bajó en los últimos 2 años el desempleo, pero sigue en niveles muy altos. ¿Por qué la reforma o de qué forma es que esta reforma ayudaría a, por ejemplo, disminuir el desempleo? Bueno, porque en la medida en que tú tengas empleos dignos, tengas estabilidad laboral, pues vas a aumentar de manera casi que inmediata la productividad de la economía, vas a fortalecer el aparato productivo. Colombia está creciendo muy por encima de los otros países de la región y de los países del mundo. La economía colombiana va a crecer a un 3%. Se calcula, digamos, en este año. El desempleo ha venido disminuyendo progresivamente. El aumento del salario mínimo ha significado una mejora en los ingresos de los trabajadores y de sus familias, y ello no ha implicado una disparada de la inflación, que está un poco por encima del 5%. Así que hay indicadores económicos muy positivos que auguran, digamos, un comportamiento macroeconómico positivo también de nuestra economía. Esta reforma laboral obliga a que haya formalización del empleo, a que haya estabilidad laboral, porque esa estabilidad se perdió con la imposición de los contratos de prestación de servicios, con la flexibilización del mercado laboral que vino con todas estas políticas neoliberales de las últimas 3 décadas, de los últimos 30 años. La reforma plantea que por regla general se imponga el contrato laboral a término indefinido con las prestaciones de ley, recupera que la jornada laboral sea entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, y recupera también la remuneración adicional en horas extras, dominicales y festivos. Establece también regulaciones para los millones de jóvenes, miles de millones de jóvenes que trabajan en las plataformas tecnológicas. Ahora, ministro, como Rappi, ¿sí? ministro, Y establece sí. otras disposiciones que refuerzan los derechos de las mujeres en el mundo laboral. Que es una reforma que puede beneficiar y generar más derechos para los trabajadores que están contratados, lo puedo entender. Lo que no me cierra es cómo va a aumentar el nivel de empleo, porque lo que usted está hablando es una reforma que va a aumentar el costo laboral, porque si no se puede contratar a corto plazo, los contratos tienen que ser todos indefinidos, si por el trabajo nocturno se va a haber un sobrecosto, más allá de si sea justo o no, son todas cosas que encarecen el costo laboral, ¿o no? Depende de la actividad también y depende del tipo de contratación. A veces las nóminas, digamos, o digámoslo más exactamente en términos técnicos, el grueso de trabajadores contratados por prestaciones de servicio resulta más costoso para la actividad productiva que las plantas de personal con contratos a término indefinido o a término fijo cuando la actividad lo permite. No prohíbe esta reforma esas otras modalidades de trabajo. Establece como regla general y prioritaria el contrato a término indefinido cuando la actividad y la productividad de la economía así lo exige. Ahora bien, como tú bien lo afirmas y lo aclaras, esta no es una ley para generar empleo, esta es una ley para garantizar los derechos laborales de esos 22 millones de colombianos que constituyen nuestra fuerza laboral. Ministro, le hago una última pregunta. Si usted mismo lo dice, esta no es una reforma para generar empleo, con, insisto, un nivel de desempleo de 2 dígitos, que es muy alto, y además con ya de por sí muchos niveles de informalidad laboral, ¿no hay un riesgo de que esto termine provocando un aumento del desempleo?
Fíjate que no, las decisiones que ha tomado el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, en estos 2 años y medio, digamos, de mandato, han significado la generación de 1.529.000 nuevos empleos entre septiembre del 22 y enero del 25. Incluso este mes de enero hubo 880.000 nuevos empleos respecto al mismo mes del año 2024. Es decir, todos los indicadores macroeconómicos indican, por el comportamiento de nuestra economía y por las decisiones de política económica del gobierno del presidente Petro, que el desempleo viene disminuyendo. Veníamos de tasas muchísimo más altas, por encima del 12%. Viene disminuyendo la informalidad y viene mejorando el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico en general. Así que, digamos, esta reforma lo que hace es reforzar este comportamiento Bien. positivo de nuestra economía. Ministro Sanguino, le agradezco mucho por este tiempo con DNews. A ustedes muy amables, un abrazo para toda la gente de Argentina y para toda la gente del Cono Sur que nos ve hasta ahora.